Los infectados son aterradores, sus gritos desgarran la noche, su hambre es insaciable y su número imparable. Pero dime, en un mundo devastado, sin ley ni piedad, ¿quién crees que es el verdadero monstruo? ¿Aquellos que han perdido su humanidad o aquellos que la han dejado atrás por propia voluntad? The Last of Us es una historia de supervivencia, sí, pero también es un reflejo de algo mucho más profundo y oscuro. La fragilidad de nuestra moralidad cuando el mundo colapsa. En esta historia, la verdadera amenaza no son los infectados, sino los propios humanos que, liberados de cualquier atadura ética, han convertido la supervivencia en un juego de muerte y brutalidad. A lo largo de este vídeo vamos a explorar por qué, en un escenario donde la humanidad debería unirse para sobrevivir, emergen los peores instintos de nuestra naturaleza. Y es que en un mundo sin normas, como en el caso de The Last of Us, la mayor amenaza no son los zombies, sino nosotros mismos. Mi nombre es Litox y esto es Reflexiones en 4K. Todo comenzó con un hongo. El Cordyceps, un organismo real que en la naturaleza controla la mente de los insectos, mutó para infectar a los humanos y convertirlos en criaturas depredadoras y sin control. Una mordida era suficiente para convertirte en uno de ellos. En cuestión de semanas el mundo se sume en el caos, ciudades enteras colapsan, gobiernos se tambalean y con ellos las reglas que aparentemente mantenían a la sociedad unida. El gobierno de Estados Unidos, incapaz de frenar la infección, toma medidas drásticas. Se imponen zonas de cuarentena militarizadas donde incluso se ejecuta a cualquier sospechoso de estar infectado. Hay que purgar toda la ciudad. Se ordenan bombardeos masivos en ciudades enteras para contener el brote. Se establece una dictadura militar bajo las siglas de FEDRA, que en español se conoce como Agencia Federal para Manejo de Emergencias. El problema es que estas medidas no buscan restaurar la sociedad, sino controlar a los supervivientes por la fuerza. La comida escasea, la gente es ejecutada por desobedecer las reglas. Con el tiempo comienzan a florecer facciones sublevadas. Todo este contexto provoca un colapso que da pie a un mundo sin ley donde la moralidad deja de existir y la única norma es sobrevivir. Así pues, el caos se extendió mucho más rápido que la infección y los intentos de control fueron un fracaso. Pronto la población dejó de temer a los infectados y empezó a temer al propio gobierno e incluso a los propios vecinos. Y es que no fueron solo los militares. Cuando las estructuras de poder se desmoronan, surge el verdadero problema: nosotros mismos. Bandas de saqueadores, facciones violentas de lo más inquietantes y líderes carismáticos que usaron su poder para instaurar su propio reino de terror. Sin leyes, sin justicia, sin civilización, los peores y más básicos instintos de la humanidad salieron a la luz. Es por eso que al final de cuentas la civilización no colapsa en sí por los infectados, sino porque sin reglas nos fragmentamos en un sinfín de pequeños reinos, y en este nuevo mundo, en este nuevo orden, los verdaderos depredadores no eran ya los monstruos, sino nosotros mismos. Uno pensaría que en un mundo devastado los sobrevivientes unirían fuerzas para reconstruir algo mejor, pero la realidad es que en ausencia de reglas, la violencia se convierte en la herramienta más efectiva de supervivencia. Es por eso que cuando el Estado y sus normas desaparecen, volvemos a algo conocido como estado de naturaleza, donde el ser humano se rige solo por su instinto de supervivencia. Al no haber autoridad central, al no existir un Estado que use la fuerza como herramienta coercitiva para que se cumpla la ley, todo vale. De esta manera se crean facciones donde la lealtad ya no pertenece a una nación, sino hacia un pequeño grupo. Al no haber leyes ni consecuencias, la moralidad se convierte en una tara y el ser humano se transforma en un auténtico depredador. Y es que fíjate bien en cómo son los bandidos de The Last of Us. Realmente no se trata de villanos en el sentido clásico, no buscan la destrucción del mundo, solo sobrevivir a cualquier precio. En un mundo sin ley, la empatía se convierte en una auténtica debilidad, y aquellos que siguen aferrados a la moralidad casi siempre son presa fácil de los oportunistas. Thomas Hobbes, filósofo del siglo XVII, sostenía una visión sombría de la naturaleza humana. En su obra Leviatán argumentaba que sin una autoridad que imponga orden, la humanidad caería en el caos absoluto, donde la supervivencia dependería únicamente de la fuerza y el engaño. Describía este estado de naturaleza como un escenario en el que no existen leyes ni justicia, donde la desconfianza domina las relaciones entre las personas y la vida se convierte en una lucha constante de todos contra todos. Según Hobbes, para escapar de esta anarquía, los individuos deben renunciar a parte de su libertad y someterse a un gobierno fuerte que garantice el orden y la estabilidad, pues solo así es posible la coexistencia pacífica en una sociedad humana.
Quizás pienses que Hobbes solo es un filósofo y que quizás todo esto no sea más que otra hipótesis catastrofista, pero existe un experimento social que confirmó no solo lo que pensaba Hobbes, sino también lo que podemos ver en The Last of Us y lo que podría ocurrir en el mundo real si estuviéramos enfrentando una situación parecida. El experimento de la prisión de Stanford, dirigido por Philip Zimbardo en 1971, tuvo sus raíces en otro estudio anterior, el controvertido experimento de Milgram, realizado una década antes por Stanley Milgram en la Universidad de Yale. El experimento anterior de Milgram investiga hasta qué punto una persona puede llegar a dañar a otra simplemente por obedecer órdenes. Inspirado pues en los juicios de Nuremberg, donde los criminales de guerra nazis argumentaron que solo seguían órdenes, diseñó un experimento engañoso. Reclutó a 40 voluntarios y los dividió en dos grupos, profesores y alumnos. Los profesores creían que estaban participando en un estudio sobre memoria y aprendizaje y tenían la instrucción de administrar descargas eléctricas a los alumnos cada vez que se equivocaran. Las descargas, por supuesto, eran ficticias, pero los voluntarios desconocían esto. A pesar de los gritos pregrabados de los alumnos, que realmente no estaban gritando, la mayoría de los participantes continuaban aplicando los supuestos castigos, demostrando la gran influencia de la autoridad en la conducta humana, como hacía que incluso su empatía desapareciera por completo. Pero Philip Zimbardo, en su experimento de Stanford, quiso ir más allá y analizar cómo el entorno puede transformar a una persona. Con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, organizó un experimento donde seleccionó a 24 estudiantes universitarios, asignándoles aleatoriamente el papel de prisioneros o guardias. La simulación comenzó de manera impactante. Policías reales detuvieron a los prisioneros en sus casas, los esposaron y los llevaron a la comisaría para ficharlos. Posteriormente, con los ojos vendados, fueron trasladados a una prisión ficticia creada en el sótano del Departamento de Psicología de Stanford. Allí fueron sometidos a un proceso humillante, desnudados, desinfectados y vestidos con uniformes simples con números en lugar de nombres. Desde el inicio, los guardias comenzaron a abusar de su autoridad. Aunque tenían órdenes de no recurrir a la violencia física, sometieron a los prisioneros a todo tipo de maltratos psicológicos, confinamiento solitario, privación del sueño, humillaciones y castigos arbitrarios. Con el tiempo, la situación escaló hasta volverse insostenible. El experimento, que estaba planeado para durar 2 semanas, tuvo que ser cancelado en solo 6 días debido al deterioro emocional de los participantes. Zimbardo concluyó que el entorno influye profundamente en la conducta humana, haciendo que incluso personas comunes puedan volverse crueles o sumisas dependiendo del contexto. Sin embargo, con el tiempo surgieron críticas. Se cuestionó el papel de Zimbardo, quien actuó como superintendente de la prisión y supuestamente incentivó el comportamiento abusivo de los guardias. A pesar de la controversia, el estudio sigue siendo una referencia clave para entender la psicología del poder y la obediencia. Según Zimbardo, su experimento demuestra que el libre albedrío no es absoluto y que cualquiera puede ser llevado a actuar en contra incluso de sus propios principios bajo ciertas circunstancias. Este experimento se refleja en el comportamiento de las personas en The Last of Us. Fedra controla las zonas de cuarentena con mano de hierro. Lo que empezó como una agencia de protección terminó convirtiéndose en un régimen autoritario. Al igual que los guardias en Stanford, los soldados de Fedra se ven a sí mismos como dueños del destino de los demás y justifican su brutalidad con la necesidad de mantener el orden. Los soldados ejecutan personas por los delitos más insignificantes y utilizan su posición para explotar a los civiles. El miedo es su herramienta principal. Con el tiempo, los sobrevivientes no aguantan más y surgen grupos rebeldes que luchan contra Fedra. Sin embargo, incluso ellos cometen actos atroces en nombre de su causa, lo que demuestra que en ausencia de un orden real, todo grupo de poder termina corrompiéndose. En este universo posapocalíptico hay quienes han hecho del saqueo y el asesinato su principal forma de subsistencia. No se trata de personas desesperadas que roban por hambre o necesidad, sino de individuos que han abrazado la brutalidad como una forma de vida. Muchos de estos grupos no solo matan por recursos, sino por simple entretenimiento, aprovechando la falta de normas para dar rienda suelta a su sadismo. Quizás uno de los momentos más aterradores de The Last of Us ocurre cuando Joel y Ellie son emboscados en Pittsburgh. Los llamados cazadores han convertido la ciudad en su territorio, matando a cualquiera que pase por allí. Fingiendo ser sobrevivientes necesitados, atraen a viajeros incautos para asesinarlos y saquearlos. Y como podemos ver, son capaces incluso de usar todos los recursos disponibles para hacerlo. Si los cazadores matan por control territorial, hay grupos que han ido incluso más allá.
cruzando la última línea de lo que consideramos civilizado. En The Last of Us, de hecho, Ellie se enfrenta a uno de los antagonistas más inquietantes, David, el líder de una comunidad que está aparentemente organizada. Sin embargo, aquí lo inquietante no es cuando descubrimos que realmente son enemigos, sino que podemos ver su verdadero rostro, ya que se trata ni más ni menos que de un grupo de caníbales. David justifica sus acciones con una frase escalofriante: tú matas para sobrevivir. Nosotros también. Eso sin mencionar de que en todo momento te da la sensación de que es un abusador. Este grupo no es de asesinos impulsivos, sino de personas que han tomado una decisión consciente de sobrevivir a cualquier costo, incluso consumiendo carne humana. Lo más inquietante no es el canibalismo en sí, sino la forma en la que David lo justifica, presentándolo como una simple necesidad pragmática en un mundo sin reglas. A diferencia de los cazadores o caníbales, los Fireflies o luciérnagas comenzaron como una resistencia contra la opresión de Fedra. Su lucha tenía un propósito: derrocar a un régimen militar que abusaba efectivamente de los sobrevivientes. Sin embargo, con el paso del tiempo, la línea entre la revolución y el fanatismo comenzó a desdibujarse. Para los luciérnagas, el fin justifica los medios. Al final de The Last of Us, por lo menos en la parte 1, este grupo está dispuesto a sacrificar a Ellie sin su consentimiento, convencidos de que su muerte traerá la cura a la humanidad. Es el dilema clásico de la ética utilitarista. ¿Se puede sacrificar a una persona por el bien de muchas? Los luciérnagas han dejado de ver a Ellie como una persona y la han convertido en un simple recurso, perdiendo la humanidad que los llevó a luchar en primer lugar. Un debate interesantísimo que, por cierto, me gustaría ver sus opiniones en los comentarios, porque lo cierto es que vale más, la vida de una persona o sacrificar esa vida para salvar a millones. Cada uno de estos grupos nos demuestra con frialdad que el hombre es un lobo para el hombre. Y todo esto siempre girando en torno a la supervivencia, pero claro, ¿hasta qué punto la supervivencia justifica la crueldad? El filósofo Friedrich Nietzsche, en su obra Más allá del bien y del mal, nos advirtió sobre un peligro inherente a la lucha contra el mal, con esta famosísima frase que seguro que conoces: quien lucha contra monstruos debe cuidarse de no convertirse en uno de ellos. Cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Los personajes de The Last of Us nos muestran cómo la desesperación y la ausencia de normas pueden hacer que incluso aquellos con buenas intenciones terminen convirtiéndose en lo que juraron destruir. Los luciérnagas querían salvar a la humanidad, pero se volvieron tan despiadados como Fedra. David decía proteger a su comunidad, pero terminó viéndolos como ganado. En un mundo en el que la supervivencia es la única prioridad, la moralidad se vuelve un lujo. Pero la gran pregunta es, ¿realmente es la falta de recursos lo que convierte a la gente en monstruos o simplemente es una excusa para sacar a la luz la brutalidad inherente al ser humano? Muchos de estos grupos pudieron haber elegido otro camino, pero decidieron abrazar la violencia porque les daba poder. La pregunta que deja The Last of Us es si la humanidad necesita la civilización para comportarse de forma ética, o si en el fondo, incluso en tiempos de paz, la brutalidad siempre ha estado dentro de nosotros esperando la oportunidad de salir a la superficie. Esto, por supuesto, no excluye a los protagonistas, aquellos que a nuestro juicio, y por lo menos en la historia, vemos que son los que aún conservan la moralidad. ¿Pero realmente es así? Si en The Last of Us existen grupos que han abrazado la barbarie como forma de vida, también hay quienes contra todo pronóstico intentan mantener la compasión y la moralidad en un mundo que ya no recompensa dichas cualidades. Algunos lo hacen por principios, otros por necesidad emocional, pero en el fondo todos están luchando contra la misma pregunta: ¿vale la pena seguir siendo humanos cuando el mundo ya no lo es? Joel y Ellie son los protagonistas de la historia, pero su moralidad es ambigua. Joel no duda en matar si eso significa proteger a Ellie, y a lo largo del viaje vemos cómo se convierte en un asesino aún más brutal que algunos de los enemigos a los que enfrentamos. ¿Significa esto que él también es un monstruo? En cierto sentido, Joel es un monstruo funcional, alguien que ha adoptado las reglas del mundo brutal en el que vive, pero con un propósito concreto. No mata por placer ni poder, sino para salvar a aquello que le queda. Su decisión final en el hospital de las luciérnagas es la mayor muestra de ello. Sacrifica una posible cura para la humanidad porque no está dispuesto a perder otra vez a su hija. Mientras que muchos sobrevivientes optaron por la violencia y el saqueo, Tommy, el hermano de Joel, eligió otro camino. En el condado de Jackson, Wyoming, intentó reconstruir un pequeño oasis de civilización donde las personas pudieran vivir con cierto grado de normalidad. Lo interesante de Jackson es que no es solo un refugio físico, sino también una resistencia moral. Aquí la gente trabaja junta, hay reglas y se busca evitar que el miedo y la violencia dicten las interacciones humanas. Mientras que otros grupos justifican la crueldad como necesaria para sobrevivir,
sobrevivir, Tommy demuestra que hay alternativas. Jackson es la prueba de que no es el mundo el que obliga a la gente a volverse despiadada. Hay elecciones y algunos, como Tommy, eligen la reconstrucción en lugar de la destrucción. Mientras que Hobbes veía al ser humano como inherentemente violento, el filósofo Jean-Jacques Rousseau tenía una visión opuesta. Para él, el hombre nace puro, pero es la sociedad la que lo moldea y muchas veces lo corrompe. En el contexto de The Last of Us, esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Los supervivientes más crueles realmente eligieron ese camino o fueron obligados a tomarlo? Algunos personajes, como David o los cazadores de Pittsburgh, parecen haber adoptado la violencia por placer, pero otros, como los luciérnagas o incluso Joel, fueron empujados a tomar decisiones moralmente ambiguas debido a las circunstancias. La gran cuestión es si la brutalidad es una elección o una consecuencia inevitable. Si The Last of Us nos enseña algo, es que el fin del mundo no solo destruye ciudades, sino que obliga a cada persona a responder a una pregunta: ¿quién quiere ser cuando ya no hay reglas? En última instancia, The Last of Us no es solo una historia sobre una pandemia o un mundo colapsado, es un reflejo de lo que ocurre cuando las estructuras que definen la civilización desaparecen, cuando ya no hay leyes, cuando la sociedad deja de existir y cuando la supervivencia es la única moneda de cambio. Y ante todo esto, ¿qué queda de nuestra humanidad? El juego nos obliga a enfrentarnos a una realidad incómoda. El peligro no son los infectados, que sí, lo son, ni siquiera el colapso del mundo tal como lo conocemos. El verdadero apocalipsis es la pérdida de la moralidad. A lo largo de esta historia hemos visto a personas justificando atrocidades en nombre de la supervivencia. Otros han intentado preservar la bondad a pesar de la desesperanza. Pero la pregunta que realmente nos deja The Last of Us es personal. ¿En un mundo sin reglas seguirías siendo bueno o harías lo necesario para sobrevivir? Es fácil juzgar desde la comodidad de la civilización, pero en un escenario donde todo se ha derrumbado, donde el hambre y el miedo son constantes, las líneas entre el bien y el mal pueden suponer tu propia supervivencia. Quizás la escena que mejor encapsula esta idea es el interrogatorio de Joel a los dos cazadores de la cabaña. ¿Fue lo correcto? ¿Fue inevitable? En su decisión final en el hospital muestra que la moralidad en este mundo no es blanco o negro. No hay héroes ni villanos absolutos, solo personas tomando decisiones imposibles. Es por eso que creo que The Last of Us nos deja con una última verdad inquietante y un poco incómoda. El fin del mundo no nos convierte en monstruos, solo revela quiénes éramos realmente. En el caso de Joel, alguien dispuesto a lo que sea para salvar a los suyos. Mi nombre es Litox y esto es Reflexiones en 4K. Nos vemos en el futuro.